Vamos a iniciar con el análisis del convertidor reductor elevador, el tipo buck boost o buck boost, considerando una resistencia parásita en el inductor. Entonces vamos a obtener su punto de operación y las consideraciones pues que hemos utilizado en clases anteriores para obtener pues ese punto de operación. Y bueno, obtenemos la gráfica por ahí de la ganancia. Entonces vamos a ponerle por allí convertidor buck boost o reductor elevador con parásitos, que de hecho, bueno, nada más es el parásito en el inductor. Se pueden considerar más parásitos, ¿verdad? Los capacitores tienen resistencias parásitas asociadas, los MOSFET, los transistores los tienen, lo que son los semiconductores pues también tienen parásitos. Un análisis más detallado pues sería considerar esos parásitos, pero por lo pronto vamos con el inductor para ver qué tanto merma la eficiencia en ese. ¿Qué tal? Préndele ahí al cañón, ¿no? Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Está feliz? Sí. Bueno, entonces vamos a dibujar por ahí el circuito del convertidor reductor elevador y vamos analizando por pasos como lo hemos estado haciendo. Entonces tenemos por aquí la fuente de entrada, aquí tenemos el interruptor, de este lado tenemos la resistencia parásita asociada al alambrado del inductor, por aquí tenemos el diodo, por acá se encuentra el capacitor y la resistencia de carga o la carga del convertidor reductor elevador. Ok, este de aquí es al revés, es así el capacitor. Muy bien, y las polaridades, este sería el voltaje de entrada, este sería el interruptor S, este sería el diodo, este sería la resistencia RL asociada al inductor, la inductancia, la capacitancia con esta polaridad y la resistencia de carga. Y, perdón, la polaridad es esta es la correcta. Acuérdense que este convertidor reductor elevador invierte el voltaje de salida, invierte de polaridad. Bueno, entonces este es el circuito del convertidor y ahorita lo que vamos a hacer es pues paso por paso obtener el punto de operación. Entonces, recordando por ahí el paso 1, que es el análisis de los circuitos resultantes. Entonces, paso 1, análisis de los circuitos resultantes. Entonces, ese análisis de los circuitos resultantes, tenemos dos casos, ¿eh? El primer caso, que es cuando el interruptor está cerrado. ¿Qué tal? Y el circuito resultante es el siguiente. Tenemos pues la fuente por aquí de entrada, VI. Tenemos el interruptor cerrado y tenemos aquí la resistencia parásita, el inductor. Y si el interruptor está cerrado, que estaría por aquí el interruptor S, este sería RL, esta sería la inductancia. Pues bueno, el diodo estaría abierto, y tendríamos nosotros
por aquí el capacitor y la resistencia, ¿ah? más capacitancia, ¿ah? Y por acá tendríamos el voltaje de salida. Y bueno, hacemos los mismos análisis que hemos estado realizando. Sumatoria de voltajes y sumatoria de corrientes. Sumatoria de voltajes en el lazo donde se encuentra el inductor. En este caso, el inductor en el convertidor buck-boost toma la polaridad de la fuente de voltaje a la que esté conectado. En este caso, el inductor está conectado a la fuente de voltaje VI, por lo que sus polaridades son las siguientes. ¿Ah? Ahí está. Entonces, nosotros tenemos pues que en ese lazo, para el caso 1, el voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia parásita asociada al inductor menos el voltaje en el inductor debe ser igual a 0. Nos acordamos que el voltaje en un inductor es la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. Y sustituyendo el voltaje del inductor y despejando la derivada, pues obtenemos que la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia parásita, y sabemos que ese voltaje es la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que sería la corriente del inductor, ¿ah? Entonces hasta ahí tenemos igual nuestra primera ecuación diferencial para este caso, y la vamos a subrayar, ahí está, porque esa es la de nuestro interés. Y luego aplicamos sumatoria de corriente para el lazo del capacitor, bueno, para el nodo del capacitor. Y nosotros vemos este nodo de aquí y vemos dos corrientes que salen de ese nodo, una corriente del capacitor y una corriente de la carga, ¿ah? Una corriente por acá y R. Y tenemos que, como esas dos corrientes salen de ese nodo, tenemos que menos IC menos IR debe ser igual a 0. Y de igual forma, pues sabemos que la corriente por un condensador es su capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Sustituyendo la corriente del capacitor y despejando la derivada, obtenemos la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor es igual a menos la corriente en la resistencia, y la corriente en una resistencia es el voltaje, que en este caso sería el voltaje de salida, entre su resistencia, esa es la corriente IR, ¿eh? Y esta sería nuestra ecuación 2A, y la subrayamos, ahí está. Entonces vamos para el otro caso, el caso cuando el interruptor está abierto, es igual a 0. Entonces cuando el interruptor S está abierto, el diodo se cierra y obtenemos el siguiente circuito. La fuente la fuente VI quedaría desconectada, básicamente. Y tendríamos nosotros que por aquí tendríamos la resistencia parásita. Este sería el inductor, esta sería la resistencia parásita. Por aquí estaría el diodo, está pues cerrado obviamente, y aquí tendríamos nosotros el capacitor, y por este lado tendríamos la carga con estas polaridades, ¿eh? Sería el voltaje de salida, pues que sería el mismo voltaje del capacitor. Y de igual forma pues empezamos aplicamos primero sumatoria de voltajes en el lazo donde se encuentra el inductor, y nos vamos a acordar que la inductancia va a tomar la polaridad de la fuente de voltaje. En este caso la fuente de voltaje más cercana pues es la del capacitor, entonces tomaría la polaridad de ese capacitor, y con esa polaridad pues analizamos el circuito. Entonces tenemos por allí menos la caída, menos el voltaje en el inductor, menos el voltaje en la resistencia parásita,
Y luego aquí tenemos más el voltaje en el capacitor, que sería el voltaje de salida, pues sería igual a 0. Y nos acordamos que el voltaje en el inductor pues es la derivada de su corriente. Sustituyendo la diferencial y despejándola, obtenemos lo siguiente: la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo es igual al voltaje de salida, que es el del capacitor, menos el voltaje en la resistencia parásita, y ese voltaje es, dime, y ese voltaje en esa resistencia es la resistencia parásita por la corriente que pasa por esa resistencia, y esa corriente es IL, la corriente del inductor. Entonces, listo, ahí tenemos la ecuación 1b de esa expresión diferencial. La subrayamos porque nos interesa. Y luego aplicamos sumatoria de corrientes en donde se encuentre el condensador. Entonces, si aplicamos esa sumatoria, tenemos por aquí tres corrientes que salen del nodo A. Esas corrientes, si consideramos estos parámetros, aquí tendríamos la corriente del inductor, aquí sería la corriente del capacitor y aquí sería la corriente por la carga. Y siguiendo esa polaridad tendríamos que menos la corriente del inductor menos la corriente del capacitor menos la corriente de la carga debe ser igual a 0. Y aquí la corriente en un condensador es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Sustituyendo y despejando, obtenemos que la capacitancia, la capacidad por la derivada de su voltaje es igual pues a la corriente del inductor menos la corriente del inductor menos la corriente por la carga, que sería el voltaje de salida, sobre la resistencia. Esa sería mi ecuación 2b. Igual la subrayamos. Y con esto tenemos el paso 1. Paso 2, aplicar aproximación de rizo pequeño o de pequeño rizado. Bueno, de rizo pequeño. Paso 2. Aplicar aproximación de rizo pequeño. Aproximación de rizo pequeño. Para eso igual hay que acordarnos que cada uno de los casos tiene un tiempo de duración. Ese tiempo de duración está dado por el ciclo de trabajo que tenga el convertidor. Entonces, en un periodo TS, periodo de conmutación, una parte de ese periodo estamos en un caso y la parte restante estamos en el otro caso. Y bueno, pues eso lo hemos explicado en otras clases. Ahorita vamos a hacer esta tablita. Tenemos aquí el interruptor cuando está cerrado y cuando está abierto. Entonces, el interruptor cuando está cerrado, nos interesa ver el voltaje en el inductor, que sabemos que es la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. Y nos interesa también la corriente en el capacitor, que sabemos que es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Y bueno, nosotros sabemos que el caso donde está cerrado tiene un tiempo de duración de dts y el otro 1 menos d, que es el tiempo restante de ese periodo. Entonces, para el voltaje en el inductor, para el caso cuando está cerrado, tenemos que es
BI y aplicando esa aproximación, pues ya ahorita nada más sabemos que los voltajes y las corrientes o esas funciones nos quedamos con su componente directa y las escribimos con mayúscula. Entonces aquí tendríamos el voltaje de entrada menos la resistencia parásita por la corriente en el inductor, para el caso del voltaje en el inductor. Y cuando está abierto, pues ahora tenemos nosotros esto de acá, el voltaje de salida menos la resistencia parásita por la corriente en el inductor. Y luego vamos con la corriente en el capacitor. Para el caso donde está cerrado es menos V0 sobre R, que sería el voltaje de salida sobre la resistencia. Y para el caso donde está abierto, pues tenemos esta expresión de aquí, que sería menos la corriente en el inductor menos V0 sobre R. La resistencia de carga. Aquí creo que se me está yendo un signo, pero vamos a seguirle, y que al cabo de eso nos damos cuenta al último, no hay mucho problema. Paso 3. Con esto obtenemos el punto de operación. Obtener el punto de operación. Entonces, para obtener el punto de operación, como ya lo hemos mencionado, es obtener, analizar en este caso el convertidor en estado estable. ¿Cómo hacemos eso? Pues considerando los promedios del voltaje en el inductor y corriente en el capacitor. Y eso se le conoce pues la aplicación del balance de flujo o volt segundo para el caso del inductor, y el balance de carga para el caso de la corriente en el capacitor. Y estos no son más que aplicar pues las integrales que ya hemos obtenido. Y vamos a empezar pues con la corriente del capacitor, el promedio de la corriente del capacitor. Lo hacemos así para encontrar primero la ecuación de la corriente por el inductor y luego sustituirla en la ecuación del voltaje, porque nos interesa obtener la ganancia de voltaje del convertidor. Entonces, si aplicamos el promedio de la corriente al capacitor, pues nosotros, acuérdense que estos paréntesis así, se me olvidaron estos símbolos, el nombre de estos símbolos, indican promedio, ¿eh? Entonces ese promedio es la corriente del capacitor, es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Y eso, bueno, pues los tenemos aquí, estos dos casos, ¿eh? Entonces un promedio es 1 entre todo el periodo de conmutación por la integral de 0 hasta todo ese periodo de conmutación de la corriente en ese capacitor. Pero esa corriente pues ya es ya se le aplicó la aproximación de pequeño rizado. Entonces eso es igual a dos partes de toda esa integral, una de 0 a dts, y de 0 a dts pues toma estos valores, menos v0 sobre r dt, la resistencia de carga es esta, y más otra integral que va desde dts hasta el periodo de conmutación, y en eso vale IL menos V0 sobre R por DT. Y si resolvemos esas integrales, obtenemos, aquí me faltó decir, que ese promedio, para obtener el punto de operación, ese promedio debe ser igual a 0. Quiere decir que estamos en estado estable. Entonces 0 va a ser igual a... ahorita lo pongo, bueno, lo sigo poniendo 1 sobre TS, que multiplica a menos V0 sobre R dTS más menos IL menos V0 sobre R por 1 menos dTS. Y aquí las TS se me van, estas que multiplican con estas que dividen, y expandiendo me quedaría menos V0 sobre R por D. Expandiendo esto de acá me quedaría menos IL, menos IL más IL por D menos V0 sobre R más V0 sobre R por D. Eso es lo que me daría.
Y bueno, simplificando, este más B0 con este menos B0 se me van a ir. Factorizo esto y me quedaría que 0 es igual a menos IL. A ver, si yo le cambio el signo a esto, me quedaría IL por... no, vamos a dejarle el negativo. Menos IL por 1 menos D. Porque cuando se multiplique este menos IL por ese menos D se va a hacer positivo y me va a caer ese término de allí. Menos B0 sobre R. Y si despejamos por allí IL, vamos a obtener que IL es... La corriente del inductor es menos B0. Nos salió ahí un número negativo. Por R por 1 menos D. Ese signito negativo es del que les hablaba al principio, pero como es una corriente indicaría un sentido nada más, pero la magnitud pues sería esa que está por allí. Ahorita lo voy a dejar así, nada más para ver si cuando apliquemos el balance de carga en el volt segundo en el inductor, ese signo no nos afecta. Pero si nos afecta nada más es la dirección de esa corriente, pues, y ya. Entonces esta es mi primera ecuación del punto de operación. Cuando hablamos del punto de operación hablamos de obtener esta ecuación y de obtener la ganancia del convertidor. Entonces, bueno, pues para no quitar a todo esto le ponemos balance de carga. Balance de carga. Ahora vamos por el de volt segundo. Aplicar volt segundo, que no es más que la misma integral, pero pues ahora con el voltaje en el capacitor, en el inductor. El promedio del voltaje en el inductor pues es igual al promedio de la inductancia por la derivada de su corriente, con respecto al tiempo. Y esto debe ser igual a 0, y esto es igual pues a la integral de ese promedio, de 0 a TS del voltaje en el inductor. Igual pues esas son dos integrales debido pues a los dos casos, uno de 0 a TS, de 0 a DTS, y de 0 a DTS el inductor vale acá BI menos RLIL, voltaje de entrada menos la resistencia parásita por la corriente en el inductor por DT, más la otra parte de la integral que va desde DTS hasta el periodo de conmutación del voltaje de salida menos la resistencia parásita del inductor y esa corriente que pasa por esa resistencia por DT. Resolviendo esas integrales tenemos que 0 es igual a BI menos la resistencia parásita IL por D. Ya le voy a quitar el TS porque bueno, sabemos que se nos van, son términos parecidos, más B0 menos RL IL por 1 menos D. Eso es lo que nos quedaría. Entonces vamos a expandir. Si expandimos todos los términos, me queda BI por D menos RL IL por D más B0 menos B0 por D. Bueno, este B0 multiplica acá de una vez, lo voy a dejar así, más B0 por 1 menos D, así lo voy a dejar. Y esta RL, si la expando, me quedaría menos RL y L más RL y L por D. Entonces aquí tenemos que esta menos RL y L se me va con esta, más RL y L, y me queda lo siguiente. Me queda que 0 es igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo más el voltaje de salida por 1 menos D menos RL por IL. Y IL lo tenemos por acá. Entonces si tenemos por acá IL, pues lo sustituimos
Bueno, de hecho podemos ahorita, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a sustituir. Esta en primera parte, pues esta ecuación estaría bien también, pero aquí vamos a simplificarla más, sustituir IL con la expresión de arriba. Entonces, si sustituimos IL, obtenemos que 0 es igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo más V0 por 1 menos D menos RL que multiplica a IL. E IL es, le voy a dejar ahorita el signo, menos V0 entre R por 1 menos D. Ahí está, esto es lo que tenemos. Y bueno, dije que le iba a seguir dejando el signo. Nada más para ver, pues bueno, que la ganancia nos la invierte. Entonces, haciendo esto de esta manera, tenemos que el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo más V0 por 1 menos D más la resistencia parásita por el voltaje de salida entre la resistencia por 1 menos D. Esto es lo que tenemos. Y bueno, pues todo eso pues igual a 0, como ya dijimos. Entonces de aquí hay que factorizar V0. Entonces si factorizamos V0 obtenemos que 0 es igual a el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo más V0 que multiplica a 1 menos D. Lo voy a poner así, multiplica a 1 menos D más RL entre R por 1 menos D. Y bueno, desarrollando esta fracción, tendríamos que el voltaje de entrada por D más V0 que multiplica a R por 1 menos D al cuadrado más RL entre R por 1 menos D. Ahí está, esto es lo que tenemos. Y bueno, nosotros despejando el voltaje de salida, tendríamos que el voltaje de salida, este VI pasaría de acá del lado negativo, quedaría como menos el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo. Este de acá pasa multiplicando por la resistencia de carga por 1 menos D entre todo este factor de acá, que sería R por 1 menos D al cuadrado más RL, que sería la resistencia parásita. Y hasta aquí, bueno, pues encontramos, debido a que es un reductor elevador, pero que cambia la polaridad de salida, pues de aquí tenemos este signo negativo, que implica que el voltaje de salida va a ser negativo, considerando esos parámetros así. Entonces, bueno, ahí el signo no nos metió nada de error. Ese sería el punto de operación, voltaje de salida, que sería el voltaje en el capacitor, de hecho, y la corriente por el inductor, considerando una resistencia parásita. Vamos a graficar para ver cómo merma ahí la eficiencia, la ganancia más que nada. Entonces la ganancia M de D, esa función es pues el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, y eso que sería igual a menos D por R por 1 menos D entre R por 1 menos D cuadrado más la resistencia parásita. Hay que notar que si la resistencia parásita, esa de aquí, es muy pequeña o es 0, si es 0, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esta R, si este término es 0, esta R con esta R se va, y un cuadrado de este con este se va a ir, y me quedaría pues precisamente la ganancia del convertidor reductor elevador, que la ganancia es D por 1 menos D. Esa sería la ganancia del convertidor reductor elevador ideal, pero considerando una resistencia parásita
Me queda así. Entonces esta es la que vamos a graficar. Y ver pues cómo varía. Vamos a darle igual valores. Pues vamos a darle una resistencia de carga de, no sé, pues unos 10 ohms. Y pues varias resistencias parásitas. Una de 0.1 ohm. Y otra de, no sé, 0.5, como lo hicimos en el ejemplo de la clase pasada. Entonces para eso en cualquier graficador vamos a graficar esta función que tenemos acá. Me voy a ahorrar el signo, pero pues de antemano sabemos que pues sería una ganancia negativa y que pues la invertiría solamente la polaridad del voltaje de salida nada más. Esa sería la única diferencia en sí. Pero pues bueno, vamos a graficarla. Entonces la ganancia sería sería la resistencia. Ya se me olvidó. Déjenme anclar esta imagen. Sería esta de por acá. Anclar, ahí está. Entonces voy a graficar esa ecuación considerando el eje X como el ciclo de trabajo, acuérdense, y el eje vertical pues sería la ganancia. Entonces acá tendríamos X, que sería el ciclo de trabajo, que multiplica la resistencia, que sería de 10 ohms, y eso multiplica a 1 menos X, 1 menos X, y eso está dividido entre 10 ohms, que multiplica a 1 menos X, y eso está elevado al cuadrado, y acá le sumamos la resistencia de 0.1 0.1 ohms, y este es el resultado. Entonces lo voy a hacer más grande. Ok, ya voy a desanclar este. Acuérdense que aquí nada más es un signo negativo. Si yo le cambio el signo, pues nada más me dice que la magnitud es negativa. La ganancia es negativa, pero nada tiene que ver con la polaridad y ya. Voy a hacer más grande esto. Y ya vemos cómo tiene un tope. Ahora sí la ganancia. Un tope por acá, que sería el punto máximo de elevación con... lo encontraríamos casi en 0.9 del ciclo de trabajo. Ahí encontraríamos el máximo de ganancia, ya que pues no es consideramos pérdidas en la resistencia del inductor, que es algo pues que todos tienen. Ahora vamos a poner la misma expresión, pero con una resistencia parásita más grande, nada más para diferenciar por allí, evidenciar pues la variación. X, por esto va entre la resistencia, que multiplica a 1 menos el ciclo de trabajo al cuadrado, más la resistencia parásita, una más grande, 0.5, ahí está. Listo. Entonces con eso ya tenemos dos diferentes. Ahí mero. Y voy a evidenciar pues también el punto máximo, que estaría pues no sé, por aquí, ¿ah? Y debido a que es un convertidor reductor elevador, nosotros tenemos de 0.5. De hecho, si se fijan, también merma en 0.5. Deberíamos tener para el tipo reductor pues una ganancia una ganancia unitaria, ¿da? O sea que el mismo voltaje de entrada sea el mismo de salida. Eso nos referimos con ganancia unitaria. Pero, y eso lo deberíamos de tener en un convertidor reductor en reductor elevador en 0.5. Pero esto no es así, ya que pues evidentemente el punto C y el punto E están por debajo del 1, que sería la ganancia unitaria en ese aspecto. Entonces déjenme copiar nada más esta gráfica y terminamos.
Ahí está. Entonces, por acá la voy a pegar. Aquí estoy. Imagen. Esta mera. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, aquí nada más voy a especificar. Acá tenemos la ganancia en función del ciclo de trabajo. Acá tenemos el ciclo de trabajo. Y nada más especificar que ese de aquí es para el caso donde la resistencia parásita es de 0.1 ohms y el de abajo es para una resistencia parásita de 0.5 ohms. ¿Ah? Y bueno, ahí vemos cómo la ganancia pues sí merma. Entonces, bueno, pues por hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Este es el efecto de las resistencias parásitas que causan una merma en la ganancia de los convertidores. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejamos.